¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Desde ya les doy las gracias por conectarse este día. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos al gran César Basalar Chacón. Él es psicólogo y psicoterapeuta de familia, parejas, jóvenes y adolescentes. Es director también de tiempodeamar.org, que es un consultorio psicológico familiar también. Tiene una maestría en psicología clínica y de salud. Y es un máster, en este tema que vamos a tocar hoy, que es de sexualidad. Es una persona que tiene mucha autoridad, mucho que decir, mucho de qué hablar. Y sobre todo también que es un gran siervo, hijo de Dios. Así que va a ser una charla muy amena, muy chévere. Y ha sido, verdad que es un honor poder tenerlo hoy en esta entrevista dentro de este evento que hemos generado para ustedes. Así que le quiero dar la bienvenida y escuchar su saludo, César. ¿Cómo estás, Daniel? Muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Yo estoy muy gustoso de poder estar conectados con todos ustedes, esperando poder llegar a cumplir las expectativas que tienen sobre este tema tan importante que nos toca abordar, y creo que va a ser definitivamente una gran apertura, una gran oportunidad para conversar sobre estos temas, ya que muy poco se habla en la iglesia aún todavía de estos temas, pero ya es tiempo de hacerlo y hacerlo de una manera bastante clara, bastante bíblica también, por cierto, y sobre todo honesta totalmente, ¿no? Genial. Gracias César por la invitación. Y justo haciendo hincapié en esa opinión, justo el título de esta serie de entrevistas y de temas se llama Sin tabúes ni impostores. Así le pusimos Ah, porque excelente. creo que es importante tocar estos temas de una manera libre, de una manera clara, sin problemas ni pelos en la lengua, como se dice coloquialmente. Entonces, para empezar, la primera pregunta va con respecto a la sexualidad, para que todos tengamos de comienzo una idea clara. ¿A qué le llamamos sexualidad y en qué se diferencia del sexo? Ujú. Definitivamente la sexualidad va más allá del sexo. El sexo solamente es la expresión de básicamente lo que tiene que ver con nuestros órganos sexuales, con la identificación, con los nombres, con las cosas que uno tiene, con las cosas que uno nace, con todos los órganos sexuales que uno de alguna manera tiene desde nacimiento. Mientras que la sexualidad incluye los órganos sexuales, pero también incluye los roles que hay en la persona, el intercambio que puede tener esta persona con otras personas, las conexiones, el conversar, el compartir, el de alguna manera conocer o relacionarse con otra persona. Entonces, si vemos, la sexualidad específicamente habla de nuestra vida sexual, de nuestros órganos sexuales en particular, mientras que la sexualidad ya nos amplía a tener específicamente ya una relación con otras personas, y la manera en que lo hacemos es lo que se describe la sexualidad misma, ¿no? Genial, excelente. Y partiendo de ese punto entonces de que la sexualidad es mucho más amplio, dentro de lo que hoy se habla mucho, ¿no? Porque creo que es un tema muy sonado, la identidad sexual y la orientación sexual o versus la orientación sexual. La pregunta sería, ¿qué personas o personajes, ¿no? Son tan importantes y vitales dentro del desarrollo de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de estas personas en cada uno de nosotros? Mira, el desarrollo sexual que tenemos absolutamente todos los seres humanos va a ir influenciado por tres componentes importantes. Uno, nuestra vida biológica y genética, de tal manera que uno que nace hombre morirá siendo hombre por más que pase todo lo que pase en su vida, o una mujer siendo mujer morirá siendo mujer, igual por más que intente hacer algún tipo de cambio. Eso tiene que ver con nuestra vida biológica, con nuestra sexualidad de tipo biológica, mientras que también en nuestra vida sexual también está mucho la influencia que nuestros padres tienen sobre nuestra vida, la forma en que somos tratados cuando nos crían, la forma en que nuestros padres viven su propia sexualidad y hacen que el hijo o la hija comience a observar modelos y pueda ir aprendiendo e interiorizando
ya no su sexualidad, sino algunas conductas sexuales, que es otra cosa diferente a su propia O sea, sexualidad. digamos que ya empieza a relacionar actitudes específicas con su sexo, ¿cierto? Exacto, producto de la relación con sus padres, que es el segundo grupo de influencia más fuerte. Ya para los 9, 10, 11 años aparece un nuevo mundo, que ya es el mundo básicamente de la sociedad entera, la presión social, los medios de comunicación que comienzan a cuestionar muchas veces la vida del individuo a través de su propia sexualidad y comienza no solo a cuestionarla, sino también a, ¿cómo decirlo?, a entenderla desde su expresión. Hay muchos niños que cuando niños no entienden que una determinada conducta puede marcar la diferencia. Entonces hay niños varones que son muy delicaditos o que tienen una voz muy finita y que en ese tiempo simplemente lo viven como son, niños. Pero ya cuando llegan a la adolescencia y el prejuicio social que hay frente a un hombre con voz delgada o frente a un hombre que tiene ciertas actitudes femeninas, ya comienzan a generar toda una especie de presión sobre él para, entre comillas, y para poder tratar de identificarse con alguno de los dos sexos, cuando en realidad sigue siendo hombre con ciertas características. Pero ese tercer mundo influye tanto para hacer que esta persona se mantenga firme en su propia identidad sexual o se va hacia el otro extremo de hacer que la persona sienta confusiones o curiosidades por su identidad sexual y comience a descubrir un nuevo mundo que de repente nunca antes lo había experimentado. Entonces, la identidad sexual se va forjando a través de la vida, a lo largo de su vida, tanto por su condición biológica como también con su interacción con el medio que le rodea. Eso porque es parte de su propia identidad, de cómo se define él, cómo se define esa persona. Sin embargo, la orientación sexual ya va más allá de su propia identidad. La orientación tiene que ver con que la persona se sienta atraída física, emocional o sexualmente por alguien del sexo contrario al que él es o al que ella es, o por alguien de su propio sexo, que es lo que ahora pues está entrando en todo, así, boom, digámoslo así, ¿no? Uno siempre nace hombre o mujer, no hay forma de cambio, pero la orientación sexual significa hacia dónde orienta sus afectos la persona. Y hay quienes orientan sus afectos hacia la persona contraria en su sexualidad o hacia personas de su mismo sexo. Pero es una orientación, es decir, está relacionado con lo que siente por alguien, no con lo que es de alguna determinada forma. Lo que es sigue siendo hombre, sigue siendo mujer, pero sus gustos, sus apetencias, por decirlo de alguna forma, inclinan por hombres o por mujeres, ¿no? Lastimosamente, en medio de esta sociedad en la que vivimos, eso se ha tergiversado de una manera en la que ya estamos entrando a un terreno incluso hasta de promover ciertas conductas cuando en realidad no es el objetivo divino. He leído mucho de ese tipo del doble verso, la doble moral en este intento de cambiar algunas ideas o de imponer ideologías. Ahorita vamos a entrar en ese tema también porque quería hacer un par de preguntas, pero saltó algo justo mientras que te escuchaba hablar y era el sentido de, si sabiendo que ese tercer factor termina siendo la sociedad y cómo influye y cómo presiona y cómo de repente hasta hostiga a uno, es importante tener una autoestima fuerte para recibir de manera, me imagino que una persona de la misma edad, un menor, digamos de 12 años, por así decirlo, con autoestima mucho más fuerte que otra, esa presión social que cae sobre ellos hace que su actitud y su, digamos, la presión sobre ese tema sea diferente. O sea, es importante la autoestima en este aspecto como para trabajarla y Mira, desarrollarla. no solamente la autoestima, diría yo,
sino también el conocimiento propio, personal, acerca de sus valores, sus principios, acerca de su condición como persona, si se siente bien o no como persona. Mira, por ejemplo, hay chicas, por ejemplo, que se ven que a pesar de que tienen un peso con respecto a su apariencia, tienen un peso ideal, ellas se siguen viendo gorditas. Y en esa percepción que ellas tienen de sí mismas, siempre están gorditas. Por más que bajan de peso, se ponen delgadísimas y ellas se siguen viendo gorditas, porque de alguna manera es la percepción totalmente distorsionada de su propia realidad. Y eso no tiene que ver solo con su autoestima, tiene que ver con el hecho de que ella aprendió a tener ese tipo de percepción. Como, por ejemplo, solo por darte un ejemplo, mamá siempre estaba frente al espejo, mirándose y haciendo deporte y cuidando su alimentación y hablando sobre el tema de las gorditas y las gorditas y las gorditas por aquí y la gordita por allá. Se le quedó en la cabeza. La tía, mira cómo está la tía, mira cómo está el tío, mira cómo está, y se le queda la idea de no puedo ser gordita porque si soy gordita voy a ser rechazada, como mi mamá rechaza a ese tipo de gente. Entonces, esa condición interna ya psicológica distorsiona su manera de ver. Y por más que la realidad le dice, oye, tu cuerpo está bien, no tienes que bajar más de peso, ellas piensan, no, tengo que seguir bajando de peso. Y no solo ocurre en mujeres, también ocurren en hombres que, por ejemplo, el otro extremo, de que se ven bien agarrados y dicen, no, no es suficiente, necesito más músculo por este lado, por este otro, y comenzamos a darle, y no se satisface solo con hacer ejercicio de pesas, sino que además de eso comienza a ponerse esteroides, comienza a consumir algún tipo de alimento para poder agarrar más peso, y ahí ves a hombres que tienen una cajota fuerte, pero sus piernas siguen siendo delgaditas, porque siguen mirándose al espejo de que hace falta. Entonces, es una distorsión de su idea real de su condición de vida. Entonces hay chicos, hay niños que van creciendo con esta idea de que no puede tener una voz delgada porque si no, no es hombre, no puede tener o si es una mujer y tiene una voz, se viste como de determinada forma o se comporta de determinada manera, ya comienza a verle en su cabecita esa idea de que seguro no es mujer, o que antes le decían que era una marimacha, o que al chico es medio maricón, y todas esas expresiones que se le da, que van minando su propia autoestima, y que por un lado recibe el dolor del rechazo, y por otro lado recibe la apertura de aquellos grupos que dicen, ven para acá, no hay ningún problema, eso es algo normal, eso es algo natural, así es que acá te vamos a recibir con los brazos abiertos, aquí ama a quien quieres, aquí acuéstate con quien quieras, etcétera, 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 ¿no? Entonces, mira qué fuerte es esta idea de expresiones que hay a lo largo de la vida del ser humano, desde cuando es niño pequeño, sin darle un concepto real de su propia sexualidad, real y bíblica, diría yo, ¿no? Real y bíblica, para que pueda de alguna forma orientar su vida de acuerdo a valores y principios y de acuerdo a lo que va identificando en sí mismo también, ¿no? Sí, pues el contraste justo que tú mencionas es muy marcado, es muy fuerte. Y aquí viene esta pregunta sobre qué es lo que dice Dios de la sexualidad. ¿Por qué? Porque si bien has dicho, hay un contraste muy grande entre ese grupo de presión que se niega a todo, y hay otro que es muy aceptable, pero que viene con ideologías un poco peligrosas, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice realmente acerca de la sexualidad en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es digamos, el punto por el que Dios creó esto, que sabemos que es maravilloso? Pero, ¿y por qué hay cierto temor de un tema naturalmente tan importante, que de repente hasta en la iglesia hay una forma muy obtusa y cerrada de verla? Muchas veces, te diré, en la iglesia nos quedamos sin un lenguaje apropiado para hablar de sexualidad. Para empezar, la Biblia es un libro donde describe el mensaje de Dios acerca de la salvación del hombre, no acerca de su conducta sexual exclusivamente. O sea, dentro de la salvación del hombre hay diferentes tópicos que habla la Biblia. Uno de esos tópicos también habla de su conducta sexual,
Y la conducta sexual que busca Dios es la pureza sexual, la santificación. Dentro de esa santificación, describe toda una serie de comportamientos de lo que no se debe hacer, pero también de lo que sí se puede hacer. Y creo yo que la Iglesia, lastimosamente, nos hemos ido mucho a enfatizar lo que la Biblia prohíbe, pero no lo que la Biblia promueve, porque la prohibición está en función de la conducta sexual distorsionada, malsana, depravada, si lo quieres así, que no es solamente en una conducta sexual de tipo homosexual, como muchos han estado predicando, sino que incluye también allí la práctica. Por ejemplo, en Tesalonicenses dice, nadie agravie a su hermano en nada. También dice que no podemos tener relaciones sexuales con alguien que no sea nuestra pareja. Y estas palabritas de, por ejemplo, de agravar a su hermano en nada, dentro de un contexto sexual, habla de muchas personas que coquetean o que persuaden a alguien para poder tener algún tipo de relación, pero cuando ya les preguntas, oye, ¿qué fue? ¿Ya están juntos? No, somos solo hermanos en Cristo, o amigos, ¿no? O solo estamos salientes, nada más. Bueno, antes eran los amigos cariñosos, pero eso es en el mundo, pues no. En la iglesia tenemos los hermanos cariñosos, porque ocurre también. Entonces, el contexto de la conducta sexual no es exclusivamente para este tipo de personas, sino para todos en general. Y hay mucha gente, y no sé si pasarán en algunas iglesias por la zona donde ustedes están, pero aquí en Lima, lastimosamente, hay muchas personas cristianas, evangélicas, que prefieren no declarar su estado sentimental porque a veces hay líderes, y me ha tocado trabajar con alguno de ellos, que están con 2 personas a la vez y a veces hasta con 3, solo que no quieren que nadie lo sepa para que nadie se entere de la vida que están llevando. Entonces, la conducta sexual no es solamente la conducta coital, en el sentido del sexo plenamente, del coito plenamente, sino en el sentido de relacionarse con otra persona. Por eso es que Pablo decía, no agravie ninguno a su hermano, porque Dios es vengador de eso. Hay otros versos bíblicos, como por ejemplo Cantar de los Cantares, donde expresa acerca de la sexualidad vivida en pareja como una muestra de amor, de cariño, de ternura, pero también de placer, también de deseo, también de cosas que entre pareja pueden disfrutar. En el libro de Proverbios también explica en algún momento el autor de que las caricias que una esposa da a su esposo deben satisfacerlo plenamente a él y él debe tratarla con ternura a ella. Y de eso, que por ejemplo es parte de lo bíblicamente aceptable en este tiempo, no se predica. No se predica de la pureza sobre lo que significa, no sobre lo que no hay que hacer. No se predica sobre la ternura, sobre lo que significa tener una vida de ternura entre amistad, entre compañeros o entre hermanos en Cristo, como lo dijo, como el consejo que le da Pablo a Timoteo, a las hermanas en Cristo, trátalas como si fueran tus hermanas, con toda pureza, todavía insiste. Entonces, esta cuestión de la pureza se ha distorsionado tanto que solamente nos hemos enfocado lastimosamente en hablar de la pureza sexual contra el homosexualismo, pero muy pocos hablan de la pureza sexual también en el matrimonio, también en las relaciones interpersonales. ¿Cuántos líderes o cuántos, incluso, permíteme con mucho respeto decirlo, incluso algunos pastores han terminado en una infidelidad, en una relación sexual fuera de su matrimonio, hermanos en Cristo, que también está dentro de esa lista de pecados por los cuales el ser humano no entrará al reino de Dios. Habla de los afeminados, de los homosexuales, sí, pero también habla de los adúlteros, de los fornicarios, de los que... Y fornicario, por ejemplo, nace de la palabra porneia, que implica toda inmoralidad sexual. Entonces, los consumidores de pornografía, los que se masturban compulsivamente, los que están teniendo fetichismo o idolatría sexual alrededor de sí mismo, tampoco entrarán al reino. Entonces, nos hemos abocado tanto a hablar de ese tema
sobre todo en la condición particular de lo que viven este tipo de personas, que nos hemos olvidado del resto. Pablo diría en Primera de Corintios, justamente bajo ese contexto, diría, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo es lícito, mas no me dejaré guiar por ninguna de ellas. Entonces, es eso, ¿no? En realidad son muchas voces las que hay sobre este tema, pero todos desde la alarma, desde el miedo, desde la amenaza, pero yo escucho muy poco sus prédicas acerca de la bendición que es tener una vida sexual, de la bendición de Dios, que no estoy hablando solamente para el casado, que obviamente se habla de pureza y de fidelidad, sino para el soltero, que tenga que ver con la pureza sexual de su propia vida también. Desde la soltería, ¿no? Como tú lo mencionas, a veces la Biblia sí lo menciona, sí habla desde un panorama mucho más completo, sino que a veces nos enfocamos, por así decirlo, entre comillas, en los temas comerciales, aún dentro de la iglesia, donde lo demás queda de lado porque esto es algo que mucho más se habla o cosas así, ¿no? Y es sumamente importante lo que dices, entonces podríamos súper afirmar que Dios no abomina el sexo, porque a veces cuando uno termina hablando de pureza sexual y hoy en día que se habla mucho de disfrutar su sexualidad a pesar a jóvenes que aún no están casados, ¿no? Que no tienen una sola persona con quien compartirlo, ellos están disfrutando su sexualidad, ¿no? Sin los, digamos, sin las precauciones muchas veces, porque no solamente es un acto físico, sino que es un acto del alma. Entonces, Dios ha dado el sexo, no abomina el sexo, pero esa es una idea que circula cuando tú le dices a un joven que no es el tiempo todavía. ¿Cuál es tu opinión? Claro, lo que pasa es que en medio de esta circunstancia, entender que un adolescente de 10, 11, 12 años, 13 años, donde el sistema hormonal está desencadenando toda una serie de cambios físicos, emocionales, psicológicos y hasta afectivos, no le puedes decir a un adolescente de esa edad, oye, dile a tu cuerpo que no tenga esas reacciones, porque es su cuerpo, porque es una reacción natural de sí mismo. Yo siempre le digo a los chicos cuando hablo acerca del tema del enamoramiento, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, el enamoramiento en la adolescencia no existe, porque en realidad lo que existe es un hormonamiento. ¿Qué significa eso? Que está dirigido por las hormonas más que por el amor. Pero cuando no entienden esto, los chicos le ponen el nombre de amor a aquellas cosas que están sintiendo en su cuerpo, aquellas hormonas que están siendo disparadas. De allí que cada vez que Al yo hablo de alboroto, al alboroto de hormonas que llaman enamoramiento. así es. Yo le llamo en amor, porque si tú usas la palabra enamoramiento, dice en amor a miento. Es una mentira en realidad. Claro. Es una obstrucción de la realidad. ¿Por qué? Porque estamos ocultando cosas que pasan en nuestro cuerpo a través de esa frase de amor. Las investigaciones indican que el primer amor, por ejemplo, se vive a los 14 años y la primera señal de violencia se vive a los 16, de tal manera que hasta los 14 años no puede existir una idea sobre el amor. Es solamente full hormonas, full respuestas neuroquímicas en su cerebro y hormonales en su cuerpo que los llevan a vivir diferentes facetas en su vida, no solo afectiva, sino también sexual, de tal manera que ellos están descubriendo y reconociendo cosas que antes no pasaban en su cuerpo. Pero entonces, si ellos no lo conocen, si ellos lo están descubriendo, ¿qué nombre le van a poner? Porque el nombre que le pongan es el nombre que ellos van a comenzar a vivir, es lo que va a definir su estilo de vida. Entonces, si yo siento muchas ganas de estar con alguien y le pongo el nombre estoy enamorado o estoy enamorada, entonces voy a vivir en función de eso. Es como ese chico me gusta o esa chica me gusta y estoy enamorado, entonces todo lo que siento debe ser producto del amor. Y no, el amor es producto de tus hormonas, pero como nadie le dijo que eso es producto de sus hormonas,
él o ella se cree enamorado y comienza a actuar, entre comillas, por amor. Entonces comienzan a acercarse, comienzan a ser mucho más tiernos, comienzan a ser mucho más sexuales, y como la otra persona que tampoco tiene claro sobre lo que es el amor y a la diferencia de lo que son sus hormonas, también cree que se enamoró. Entonces tenemos a dos adolescentes de 13 años, de 14 años, que entre comillas, se enamoran, comienzan a experimentar su vida sexual porque nadie les dijo que ya estaban preparados para vivir una vida sexual, pero que tiene que haber el tiempo oportuno y el momento adecuado y bajo las murallas protectoras del matrimonio, pero nadie se lo dice, no le dicen que eso que siente es parte natural, permíteme decirlo, y lo digo con mucho respeto, nadie le dice a un adolescente de 13 años o de 12 años que va a tener una erección a lo largo del día, y en algunos casos a veces llegan a ser más de 10 veces al día sin que necesariamente tenga que ver con algo sexual, sino porque es una reacción física, pero él asume que si él tiene una erección, entonces debe ser porque está enamorado de esa chica que vio o de ese chico que vio. Y esa erección, como no tiene nombre, él comienza a ponerle etiquetas. Ahora, como nadie habla de ese tema en la iglesia, en su casa peor nadie habla, lo va a buscar en internet o en Netflix, ¿no? Y lo primero que encuentra en Netflix es Sex Education, ¿no? Este programa de educación sexual que aborda toda una serie de temas totalmente distorsionados en algunos casos, pero que son realidades en los adolescentes y que como no saben ellos, a través de estas series televisivas le van poniendo nombre a lo que sienten, solo que los nombres ya están distorsionados en algunos casos. Entonces son realidades que como no se abordan de manera oportuna y adecuada desde un lenguaje bíblico, diría yo, terminan pues por ponerle etiquetas que asumen o que justifican sus actos sexuales a esa edad. Entonces, vivir su sexualidad al máximo ya no es simplemente disfrutar de los cambios que tiene, sino tiene que aprender a reprimirse, tiene que aprender a no sentir, tiene que aprender a no tocarse ni mirarse con nadie, cuando en realidad le estamos dando un mensaje totalmente contrario a lo que su cuerpo mismo le da. Al contrario, tendríamos que nosotros hablar con los chicos y las chicas y decirles, oye, lo que estás sintiendo es parte natural de tu cuerpo, son reacciones naturales, pero que debemos encaminarlas y no reprimirlas. Si nosotros vemos un río, por ejemplo, y le ponemos un obstáculo para que el río no pase, en algún momento se va a desbordar. Y en el momento de desbordarlo ya no hay forma de poder retroceder. Al río hay que darle un cauce. Este río de cambios emocionales en la vida de un adolescente tiene que tener un cauce para que se pueda de alguna manera dirigir a través del deporte, a través del autoconocimiento, a través de que él sepa que estos cambios psicológicos, emocionales, que son a veces denominado mal carácter o rebeldía, no es más que una forma de él aprender a decir que no en situaciones que a él no le interesen hacer, o situaciones que él tiene que aprender a negarse. Mira, los niños han aprendido todo el tiempo, hasta los 10 años, aprenden a obedecer ciegamente. Papá le ordena algo, el niño hace. Mamá le ordena algo, el niño hace. Pero ya a los 10, 11 años se dan cuenta que pueden cuestionar. Entonces papá le ordena algo y ya no quieren hacer. Y no es que estén mal, sino porque están aprendiendo a decir que no, ya que toda su vida nunca tuvieron la oportunidad de decir que no, ya que toda su vida simplemente obedecieron ciegamente. Pero después, cuando ya se dan cuenta que el padre y la madre pueden llegar a una negociación con el hijo para llegar a acordar sobre ciertas consecuencias de no cumplir la orden que se le da, entonces ahí el adolescente aprende y dice, mis conductas tienen consecuencias, entonces tengo que saber cómo ir, tengo que saber cómo conducirme, tengo que saber qué hacer. Yo he atendido acá en consultorio a adolescentes de 14 años, embarazadas, mujeres de 15 años con infecciones venéreas, varones de 15 años siendo padres de familia, y los padres nunca se enteraron. Los padres piensan y dicen, pero ¿cómo es posible que de un día para otro mi hijita haya hecho eso o mi hijito haya hecho eso? Y no se dan cuenta que estos cambios ya vinieron desde los 10 años atrás, pero nunca le prestaron atención. La importancia que tú mencionas ahí de encauzar aquel río que viene
que más parece un huaico, porque es eso, es un río con un caudal gigante que trae cosas que uno ni siquiera ha experimentado en su vida. Eh, es importantísimo ahí la interacción, mejor dicho, la tarea del papá, de la mamá, ¿no? O de los padres en este sentido, Sumamente, sumamente sumamente importante. importante. Sin embargo, eh, bueno, a veces se ve bastante que el padre, así como tú diciendo, y mi hijito, ¿cuándo hizo esto? Mi hijito, ¿en qué momento creció y se enamoró y qué sé yo? Eh, Hay papás, hay padres también, que de repente han descuidado esta área, ¿no? Es un área que ha vuelto a despertar debido a la ideología de género, qué sé yo, pero los padres han vuelto a despertar que yo me tengo que encargar de educación sexual o de la sexualidad de mis hijos. Sin embargo, hay otro sector que no lo hacen. ¿Cuán importante es el trabajo de la iglesia, de un líder o de un encargado dentro de la iglesia, ¿no? O de los amigos simplemente en una iglesia? Yo creo que es importante aquí resaltar que muchos adolescentes y jóvenes están en búsqueda constante de un mentor, de alguien a quien seguir. Y si no lo encuentran en casa, lo van a buscar en la iglesia, los que van, obviamente. Y si no lo encuentran en la iglesia, lo van a encontrar en la calle. Y lastimosamente mucha de esa gente en la calle pues no tiene principios o no tienen valores. Eso, la importancia muy, muy, muy grande del líder de adolescentes o de jóvenes o de los pastores de jóvenes, porque si el pastor o el líder está entrenado, capacitado, no solo para hablar sobre lo que la Biblia prohíbe en el sexo, sino para hablar también de lo que la Biblia promueve de la sexualidad, pero también para entender los tiempos en los cuales estamos y evaluar las condiciones tanto biológicas, psicológicas, sociales que hay en el cambio de un adolescente. Todo el entrenamiento que el líder debe tener ayuda a poder ser el mentor que ese adolescente necesita para poder hacer que ese huaico que en algún momento aparece tenga un cauce por donde fluir, porque y a eso se le llama prevención, porque si tú te cuentas hace muchos años atrás, los huaicos no caían ni derrumbaban casas porque en el lugar donde caían no se construían casas. Sin embargo, ahora con toda la superpoblación que a veces tenemos, se llegan a construir lugares sin una investigación técnica, sin una labor de prevención o de precaución, que he visto por las noticias que hay casas que se construyen en el medio del cauce de un En río. zonas de riesgo, en zonas de riesgo. Exacto. Entonces, sí, mira, imagínate que el líder pueda establecer las zonas de riesgo de un adolescente para que pueda encaminar y saber hacia dónde ir. Esto llevaría a que el adolescente viva con menos presión, con menos tensión acerca de por qué vivo lo que vivo, porque esa es la clásica pregunta de un adolescente, ¿por qué vivo lo que vivo? No sé qué hacer y por eso andan amargados con todo el mundo. Y papá no me entiende, mamá no me entiende, voy a la iglesia y peor, tampoco me entiende. Ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren salir con los amigos de la iglesia, ya ni siquiera se quieren conectar, ¿no? Entonces, porque generalmente nos hemos limitado a solamente tener una labor prohibitiva, menos de... Si tú te das cuenta, la vida sexual va desde lo más tierno hasta lo más pasional. Nos hemos enfocado en lo pasional y nos hemos olvidado de la ternura. ¿Cómo se vive una amistad genuina? ¿Qué se permite en una relación de amigos y qué no se permite? Como te decía hace un rato, lo sexual no tiene que ver solamente, o la sexualidad no tiene que ver solamente con los órganos sexuales, tiene que ver con la vida de cómo trata un hombre a una mujer, cómo trata una mujer a un hombre. Y esto se ve desde el libro de Génesis, en el capítulo 2, con la creación del ser humano. Dice que Dios crea al hombre y la mujer y los bendice. Yo te pregunto, ya que conoces seguramente estos famosos versículos, dice,
Dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Quién debía fructificar y multiplicarse? ¿El hombre o la mujer? Los dos. Bien has dicho, los dos. No te lo reveló ni carne ni sangre. Ahora dice, ojo, mira, dice, fructificad y multiplicaos, el hombre y la mujer. Dice, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Quién tiene que juzgar, el hombre o la mujer? Los dos. Bien. Ahora lo tercero, y dice, y señoread sobre los peces del mar, las aves de los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién debería ser el Señor de la creación? ¿El hombre o la mujer? Yo creo que Dios, aunque no estén las alternativas. Y por último, los dos. Dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre las aves del mar, etcétera, etcétera, sobre las aves, los peces del mar, etcétera. Está hablando de poder dar lo mejor de nosotros, dar fruto y replicarlo en nuestra pareja. Está hablando de poder tener hijos y que nosotros seamos los administradores, líderes de nuestra familia. Y está hablando de que podamos señorear sobre la creación de la sociedad en general. Los tres están dirigidos a los dos. Entonces, ¿cuándo hubo aquello de que el hombre fue primero, la mujer fue después, y después tiene que haber toda esta jerarquización? Que en el capítulo 3, después de haber pecado Adán y Eva, Dios les da una consecuencia a cada uno, y a la mujer le diría como consecuencia de su pecado, pues entonces el hombre se enseñoreará de ti. ¿Es una consecuencia del pecado o es un mandamiento de Dios? Es una consecuencia. Exacto, pero ¿qué hemos hecho nosotros durante todo este tiempo? Decirlo como mandamiento. Entonces la mujer se tiene que someter al marido y el marido tiene que ser la cabeza, porque así lo dice Efesios, dicen algunos. Bueno, es otra historia mucho más teológica, pero lo que quiero llegar es, si vamos al principio de Dios, en el principio no había disparidad, no era que el hombre era mucho más que la mujer o porque el hombre fue creado. Si tú te das cuenta allí, por ejemplo, en el capítulo 2, también dice que el hombre fue creado y que Dios lo puso en el Edén para que pudiera estar cuidándolo y labrándolo. Pero luego se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces hizo del hombre y del hombre a la mujer. Eso significa que los dos estaban en una sola persona antes de que la mujer fuera dividida. Insisto, no hay una jerarquización entre hombres y mujeres. No hay tal de que el hombre es más que la mujer o que la mujer es menos que el hombre por ser mujer. Sin embargo, con todo este pecado, con esta distorsión de estas enseñanzas bíblicas, hemos llegado a la conclusión, y por eso pues se dio todo el tema del patriarcado y todo el tema de lo que hemos venido viviendo, y que ahora que hay un enfoque de género que se está tratando de implantar en nuestras vidas, enfoque, no como ideología, que es otra cosa diferente, ese enfoque de género que lleva justamente a los primeros versículos, a los primeros capítulos de la Biblia en Génesis, donde hombre y mujer tienen los mismos derechos, los mismos valores, la misma dignidad, la misma creación de Dios, se viene distorsionando a lo largo del tiempo y se hace todo un cúmulo de dificultades y diferencias en medio de todo esto. Entonces, si te das cuenta, la vida sexual no es solamente órganos genitales, tiene que ver también con las relaciones, ¿cierto? Y no verlo. Yo personalmente crecí en una iglesia. Yo desde muy pequeño he estado dentro de una iglesia, y yo también he sido víctima de las negaciones, y siempre es no por todos lados, cuando a veces creo que me parece increíble que lo digas de esa manera, ¿no? Nos enfocamos tanto terminamos siendo tanto por lo que Jesús peleó. Jesús se peleó con todos los fariseos que cumplían leyes al pie de la letra, y Jesús vino a poner de cabeza todo eso. Y ahora nosotros, después de que Jesús puso de cabeza, queremos volver a ese punto porque queremos negar y prohibición y leyes, y somos capaces de escribirnos 630 y tantas, podemos hacer 1200 si queremos, porque somos buenos en seguir aumentando más, ¿no? Pero creo que es muy importante lo que tú dices acerca de hablar mucho más de lo que sí se puede, y no la sexualidad desde el acto
o netamente sexual, sino desde del acto. la relación amical, pura, sana, que se debe crear desde ese despertar, desde el que me doy cuenta de que, ok, existen más y yo debo empezar esa actividad social con los demás. Eso me pareció increíble y muchas gracias por esa parte. Bueno, el tiempo se acorta, quisiera correr con unas preguntas acerca del enfoque de género, que es algo que hemos venido viviendo en los últimos años. ¿Y qué se esconde? ¿Qué tan nocivo podría ser? Y si es doble moral aquel enfoque de género que quieren poner o que quieren implantar o que se quiere legalizar, por así decirlo. Bueno, aquí hay que diferenciar muy bien lo que se ha venido describiendo en estos últimos años como lo que es la ideología de género, que es básicamente tomar el enfoque que es que tiene que ver con estudios académicos, con investigaciones acerca de la diferenciación entre hombres y mujeres. Eso es un enfoque de género. Se utiliza ese argumento para utilizarlo en la promoción de algunas ideas o algunos ideales que tienen tanto de un lugar, de un lado como del otro, ¿no? O sea, sentido, esta doble moral que a veces suele suceder, no solo, diría yo, por esta comunidad LGTBI que intenta promover la legalidad de esta ideología de género, como lo has llamado, sino también del otro grupo, ¿no? Del grupo más, ¿cómo decirlo? De un grupo mucho más radical respecto a su vida de fe o a su vida religiosa en algunos casos, en que también se obliga a sostener ciertas conductas o se obliga a cumplir con ciertas normas que algunos de esos mismos líderes tampoco cumplen, ¿no? Entonces, son de los dos grupos. Entonces, tú te encuentras, y yo mismo alguna vez me he sentido así, me encuentro en un grupo donde los creyentes estamos intentando vivir nuestra vida de fe en Dios, pero por un lado están todos los que nos dicen acerca de lo que Dios, entre comillas, no acepta, y por otro lado está el otro grupo que te dice, olvídate de Dios y olvídate de todo el mundo y vive tu vida como tú quieras vivirla, ¿no? Entonces, son condiciones, son fuerzas opuestas muchas veces que intentan finalmente manipular a los creyentes y en algunos casos, y permíteme decirlo con mucha libertad y también mucho respeto, aprovechándose de los creyentes en algunas posturas políticas, algunas posturas ideológicas, algunas posturas que han venido a tergiversar todo este argumento. Si bien es cierto, el enfoque de género nace como una respuesta del feminismo, del inicio del feminismo, porque no todo el feminismo ha sido radical todo el tiempo. En los inicios del feminismo había una lucha constante por la equidad entre hombres y mujeres, por el hecho de que la mujer pueda votar, por el hecho de que la mujer pueda tener el mismo nivel de ingresos económicos por el mismo puesto y por el mismo trabajo y por las mismas horas, igual que el hombre. Ese es el feminismo de primera ola, ¿cierto? Exacto, eso nace así, ese feminismo de primera ola nace en la condición de buscar que tanto hombres y mujeres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Pero con el tiempo ya van naciendo otras ideólogas u otras personas que comienzan a generar ya este tema de si las mujeres tienen derecho, ¿por qué los homosexuales no pueden tenerlo? ¿O por qué los transexuales no pueden tenerlo? Y ya comienzan a añadir cada vez más esta condición que ha generado toda una polémica en estos tiempos. Entonces, la iglesia en su sentido de evangelizadora, en su sentido de amor por el prójimo, comienza a limitar cosas y comienza a volverse en una idea confrontativa, ¿no? Entonces, incluso he escuchado algunas iglesias decir que si no es conmigo, entonces es contra mí. Entonces comienzan a ejercer una presión muy, muy dolorosa con respecto al trato para con estas personas, ¿no? Entonces, esta condición ha llevado, te cuento rapidito, acerca de situaciones en donde hubieron algunos padres de familia cuyos hijos estaban luchando con el tema de su identidad sexual y que cuando buscaron ayuda donde los pastores, definitivamente hubieron algunos que ayudaron, gracias a Dios, pero hubieron otros que en vez de ayudar juzgaron
y estas familias venían a buscar ayuda, no porque su hijo tuviera una con algún problema, sino porque se sentían totalmente rechazados, se sentían totalmente abandonados, se sentían juzgados totalmente por algunos miembros de las iglesias o algunos incluso líderes o pastores. Entonces, esta condición, si bien es cierto, esta ideología que viene a presionar, yo diría y aquí hablo desde mi punto de vista personal y profesional, yo no diría que hay una fuerza la que está combatiendo contra la iglesia. Yo diría son dos fuerzas que están combatiendo contra la iglesia. Una fuerza que quiere tergiversar todo lo que es la naturaleza humana, sus posturas o ideales, pero otra que conociendo parte de la vida cristiana, intenta usar ese conocimiento para ir en contra de otro ser humano, ¿no? De otra persona que lastimosamente puede que esté viviendo en error o no, pero es Dios quien finalmente se encarga de juzgar. Nosotros somos los únicos que tenemos que amar más que juzgar. Así es. Ahí viene la pregunta entonces. ¿Dios es homofóbico? ¿La iglesia es homofóbica? Y por último, ¿el cristiano debería? Yo personalmente no lo soy. Yo discrepo muchas veces hasta cuando... Para mí la generalización es lo peor que pueden hacer porque agarran y meten un solo grupo a todos y todos son iguales. Yo personalmente soy enemigo de eso, pero es algo que suena mucho, ¿no? Y es la pregunta que te lanzo porque también, aparte de llamarnos homofóbicos y todo lo demás, nos llaman intolerantes también, que es otra palabra muy utilizada. ¿Qué con eso? Una cosa que debemos entender lastimosamente es que la sociedad misma es homofóbica en sus términos más generales. Ser homofóbico no significa solamente tener un odio, un temor por personas de una sexualidad diferente, sino también que incluye el rechazo, incluye el tener un lenguaje ofensivo, un lenguaje juicioso contra esas personas. Entonces, finalmente han habido personas que se han comportado así. Y digo en general la sociedad porque no solamente han sido gente que no conoce a Dios, también hay gente que conociendo a Dios también tiene ese mismo lenguaje. Entonces se convierten en una condición de lastimar a las personas y en vez de ayudarlos a poder recuperar su vida y su propia identidad, terminamos más bien empujándolos a que sigan yendo hacia ese camino, si así lo quieren, ¿no? Y yo creo que Dios no es un Dios homofóbico y también creo que la iglesia en particular no lo sea, la iglesia como cuerpo de Cristo, más los creyentes que van a esa iglesia. Humanos y imperfectos. Sí. A veces no puedo decir lo contrario, ¿no? Yo decía en un post que escribí hace unos años atrás, que también me cayeron piedras por eso, escribía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, pero lastimosamente a veces me avergüenzo de algunos evangélicos porque no muestran el poder de Dios. Y el poder de Dios más grande que tiene es el amor. Ahora, eso no significa que tengamos que aceptarlo todo y decirnos, es gracia divina, ya que venga todo. No, pero es Dios quien se encarga de poder juzgar a las personas. Es el Espíritu Santo quien se encarga de redarguir a la persona sobre su propia condición. La Biblia habla de un Dios que viene a salvar al mundo del pecado. Entonces, no viene a salvar al mundo de su sexualidad o de su condición personal, de determinadas cosas. Viene a salvarlo de forma integral. Y Jesucristo viene a morir por todos, no por algunos, no por los que quieran de alguna manera considerarse evangélicos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado sobre las cosas que hablamos respecto en general, no solo a este grupo, ¿no? Porque hay quienes también juzgan demasiado a algún hermano que cae
en la iglesia, ¿no? Tú te has dado cuenta que cuando algún hermano cae en algún pecado, cualquiera que sea, wow, incluso he visto que algunos cuando disciplinan, la disciplina incluye que nadie lo atienda, que nadie lo visite, que nadie le hable, y eso, Dios mío, entonces ¿cómo se va a recuperar Es este hermano? difícil, ¿no? Una vez, perdóname que te corte, una vez escuché, Dale. dice que los cristianos es el único ejército en el que mata a sus heridos en vez de levantarlos. Así es, y es lastimosamente ese mismo término que tú has utilizado en este tiempo, se utiliza también para este tipo de condiciones de personas, ¿no? Dios es un Dios de diversidades, que eso no significa necesariamente que acepte este pecado, pero es diverso, o sea, ¿cómo le dices a un Dios que acepta a una mujer que es moabita, maldecida por Dios, como madre de un rey que tiene su corazón, que él dice que tiene su corazón? Y la abuela del rey David termina siendo Ruth, que era moabita y que había sido incluso una mujer dentro del pueblo maldecido por Dios. ¿Cómo podemos creer en un Dios? ¿Cómo conocer a un Dios que primero prohíbe que ninguna persona pueda comer de determinado alimento que el sacerdote era el único que podía comer, pero en un momento David escapando de Saúl con su gente y le pide de comer al sacerdote, y el sacerdote le dice, no tengo nada más que los panes de la preposición, y él dice, no, aunque sea dame eso, ¿no? Nadie podía comerlo, sin embargo, él se los ofrece y también se lo da y también lo comen. Entonces, es un Dios que formas y de maneras, y a veces que nos pone los pelos de punta porque no sabemos en qué condición está tratando eso. En un momento dice una cosa, en un momento actúa diferente a lo que dijo, y no porque sea contrario, sino porque sigo creyendo que el Dios que tenemos es un Dios no solo lleno de amor y de justicia, sino que además es un Dios cuyas misericordias se renuevan cada día. Justo siempre, él siempre es justo, y su justicia va a caer a todo el mundo como lo que le corresponde a cada quien. Sin embargo, la justicia de Dios es diferente a la del ser humano, porque el ser humano juzga por las acciones, mas Dios juzga por las intenciones. Dios conoce la intención del corazón. Tan malo diría yo personalmente, tan malo es poder digamos, tener una conducta homosexual o depravada, vamos a llamarlo así, si lo quieren, es tan malo como aquel que juzgue esa conducta, condene esa conducta y aún incluso llega a herir a esa persona por esa conducta, porque el que juzga también está dentro del grupo de los pecados que no entrarán al reino de Dios. Entonces, hay muchas cosas de las que tenemos que como iglesia aprender a modular, a bajarle el volumen a nuestros mensajes a veces para poder tener un mensaje realmente de Dios y no un mensaje humanamente crítico o juicioso. Ahí tienes toda la razón. César, nos ganó el tiempo y yo te agradezco por el momento que nos has dado de poder conversar. Eh, Me gustaría haber profundizado mucho más en cada uno, chicos, de verdad. es- no va a ser la primera vez ni la última vez que podamos conversar con César. Yo te agradezco una vez más por tu tiempo. Gracias, porque creo que el tema ha sido bastante puntual, ha sido muy bueno. Hemos hablado de mucho y creo que también has aclarado muchas dudas personales, y creo que también de los que nos están escuchando ahora, ¿no? Gracias, César. No sé si tienes palabras finales para despedirnos. No, agradecerte, Daniel, por la oportunidad que me hace compartir este tiempo, y mira, agradecerle a Dios que nos ha permitido incluso vivir esta pandemia donde solo así darnos de esta forma y solo así, ¿quién iba a pensar que iba yo a estar por allá compartiendo mensajes como estos, ¿no? Porque en realidad esto nos ha acercado muchísimo. Entonces, yo te agradezco por la oportunidad que me das, por la invitación, y estoy dispuesto a cuando gusten poder conversar de lo que sea necesario en este tiempo. Que Dios bendiga el ministerio, que Dios bendiga a la iglesia y al pastor que dirige la iglesia donde estás, y que Él pueda bendecir toda esa zona en la cual ustedes trabajan y se dedican a ello. Muchas gracias, César. Yo también agradecido por tu tiempo,
por todo ese conocimiento y esa experiencia que has podido verter hoy dentro de esta charla, este pequeño conversatorio. Los quiero invitar también a seguir a César en sus redes sociales. Lo pueden encontrar como César J. Basalar Chacón en el Facebook. También dentro de su consultorio psicológico, que es tiempodeamar.org. Lo encuentran en Facebook, en Instagram, y también tiene canal de YouTube. Así que con esos mismos nombres y con el nombre de tiempodeamar.org van a encontrar el contenido que él ofrece. He podido revisar también los posts que tienen dentro del canal y son muy buenos. Gracias, César, una vez más. Chicos, gracias por conectarse también. Vamos a seguir en este tiempo y les mando un gran abrazo. Gracias, César. Nos estamos viendo, chicos. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.